Bueno, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri ekitaldi honetara. Continuamos con este ciclo de conferencias sobre la construcción de Europa. Ya hemos tenido dos, muy ilustrativas, muy didácticas, muy hermosas en los temas que han tratado, tanto en enero como en febrero, y ahora, en esta de marzo, tenemos con nosotros a Monseñor Melchor Sánchez de Toca. Lo de Monseñor, lo digo, porque ha sorprendido entre algunos miembros de la audiencia que se pensaban que esa palabra iba asociada a algún vetusto señor que vendría con un aspecto raro, y se han sorprendido de que un mozo bien plantado pues aparezca por aquí. Bueno, él es Melchor Sánchez de Toca, es jacetano, nacido en Jaca, pero bueno, por circunstancias también familiares, aunque más bien procede o viene de la iglesia de Toledo. Actualmente él es el sotosecretario del Pontificio Consejo de la Cultura del Vaticano, es decir, que está en ese rango de relación con el cardenal Rabasi, un biblista muy reconocido, un hombre muy importante dentro de lo que son los estudios bíblicos y también en el mundo de la cultura en general vaticana. Podía ser también una conferencia alternativa, ¿no? Hablar de las peripecias que esto supone, estar en ese Pontificio Consejo de la Cultura, porque de hecho él ha estado recientemente en los Juegos Olímpicos de Corea del Sur. Él estaba muy contento porque era la primera vez que la Santa Sede era invitada como observadora a estos Juegos Olímpicos y él ha encabezado la delegación. La ha encabezado y la has terminado. Y la has terminado. Bueno. Bien, estudió filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Por cierto, que allí se conoció o tuvieron relación con nuestro obispo, con don Juan Carlos, que hoy asiste a la conferencia, y se graduó en 1989. Después estudió en el Centro Teológico de su diócesis, de Toledo, y después en la Pontificia Universidad Gregoriana, vecinos a nosotros. Y allí obtuvo la licenciatura de Teología Bíblica en 1996 y el doctorado en 2006. Desde 1998, y por una serie de circunstancias, la Iglesia en Roma suele pedir también ayuda a las diócesis pues, para liberar sacerdotes que puedan ayudar en los trabajos de curia, pues presta su servicio en la Santa Sede en este Pontificio Consejo de la Cultura. Primero como encargado del diálogo Ciencia-Fe, y desde 2004 como subsecretario, como sotosecretario. Él ha escrito diversos artículos y obras en torno al diálogo entre cultura y fe. Yo creo que últimamente también le interesa mucho el tema del deporte y fe, porque la primera vez que intenté traer a Vitoria a Melchor era por ese asunto. Y bueno, ha escrito también sobre el tema de Galileo Galilei, su presencia, bueno, su obra, la polémica que, como todos sabéis, se originó dentro de la Iglesia y otros aspectos. Bien, él va a pronunciar la conferencia El hecho religioso y las patologías de la memoria en Europa hoy. Memoria, conciencia y proyecto. Y para los que sean lectores más avezados, pues ya merodea en el propio título Paul Ricoeur, ¿no? Y entonces el filósofo francés, y ciertamente es un título muy elocuente y muy sugerente, porque en la construcción de Europa, sin duda ninguna, ese denostado en muchos ambientes judeo-cristianismo, pues ha sido un bastión absolutamente ineludible, sin el cual no podemos comprendernos como Europa hoy, ¿no? Pero parece como que hay una desmemoria sobre lo que este judeo-cristianismo, en todo caso la Iglesia, ha hecho para la construcción propiamente de Europa, no desde que en los años 50 empezaron a hacerse movimientos políticos de cara a la Unión, sino naturalmente siglísimos antes. Entonces, bueno, él tiene una posición panorámica, porque Roma, ciertos servicios en Roma permiten eso, una visión panorámica de la situación de la Iglesia y de la sociedad en el mundo y en concreto en Europa, y por eso nos interesaba mucho que estuviera con nosotros esta tarde. Así que agradezco muchísimo a Melchor que haya accedido a acompañarnos, y le dejo el micrófono para que él nos dicte su conferencia. Gracias, Melchor. Ongi etorri. Eskerrik asko, Jaun Andreak, queridos amigos, arratsaldeon.
Después de una presentación como esta, la verdad es que yo también estoy deseando escucharme, porque me parece interesantísimo lo que ha dicho Toño. Lo que no sé es si lo que voy a decir estará a la altura de una presentación tan buena. Yo quisiera comenzar recordando a Paul Ricoeur, un filósofo francés, uno de los grandes pensadores del siglo XX, que en 1998, poco antes de morir, escribió un artículo en el que hablaba sobre el problema de la conciencia histórica en Europa. Exactamente, el artículo se llamaba La crisis de la conciencia histórica en Europa, y explicaba qué es lo que sucede en Europa con la conciencia histórica. Me parece muy interesante el análisis de Ricoeur en este artículo, que tiene ya 20 años, porque ofrece los instrumentos para interpretar lo que nos está pasando. Ortega decía que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Y estas reflexiones de Ricoeur ofrecen 2 o 3 claves de lectura muy interesantes. Una constatación muy sencilla, dice Ricoeur. La conciencia histórica nace de la contraposición dinámica entre lo que él llama un espacio de experiencia y un horizonte de espera. Espacio de experiencia, horizonte de espera, como 2 polos entre los cuales se establece un flujo, una corriente. El espacio de experiencia, son 2 términos muy franceses, hay que reconocerlo, suena muy bien en francés. El espacio de experiencia es el sedimento producto de la acumulación de experiencias y de vivencias de una comunidad, fundidos, estratificados, amalgamados, depositados, a veces entreverados. Son nuestro pasado más reciente, nuestra historia reciente, nuestras costumbres, nuestra lengua o nuestras lenguas, nuestra literatura, los cantares, los refranes, los símbolos en los que una comunidad se refleja a sí misma, ha expresado y recogido su propio pasado. Espacio de experiencia. Pero también son nuestros monumentos, el perfil de nuestras ciudades, es el paisaje familiar en el que nos movemos. Espacio de experiencia. El horizonte de espera, d'attente, es en cambio el fondo, la pantalla sobre la que proyectamos el futuro. Toda comunidad tiene un horizonte de espera en el que proyecta sueños, esperanzas, deseos, miedos, utopías. Es lo que da al futuro un contenido determinado. Y esto es importantísimo. Este horizonte de espera es el que se manifiesta especialmente también en la literatura, en las canciones, incluso en la música pop, en el cine sobre todo, el cine de anticipación, el cine que describe el mundo del futuro. Es lo que se encuentra en los programas políticos, si es que contienen un proyecto de futuro. Todo este conjunto de cosas que proyectamos hacia el futuro es el horizonte de espera. Son también los sueños. Y esto es muy importante porque el horizonte de espera tiene una carga muy importante de esperanza y por lo tanto de sueño. El sueño americano, el sueño que todo emigrante lleva consigo. No es casualidad que el programa de la administración Obama para los hijos de migrantes ilegales nacidos en Estados Unidos o llegados muy jóvenes a Estados Unidos sea el programa Dreamers,
que significa los soñadores. Vinieron a América buscando el sueño, un sueño de un futuro mejor, de un trabajo, de un crecimiento personal, de una estabilidad económica. Bien, espacio de experiencia, horizonte de espera, están interactuando. El lugar en el que interactúan estos dos momentos, que son fundamentales para la vida de una comunidad, es el presente vivo, dice Ricoeur. El presente no es simplemente un punto en una línea infinita, que es la línea de la historia, que es infinita, puede ir infinitamente hacia atrás o hacia adelante. El presente no es simplemente este punto, sino el lugar en el que están interactuando nuestro pasado y nuestro futuro. Tenemos así los tres elementos que articulan esta presentación: la memoria del pasado, la conciencia del presente vivo, el proyecto de futuro. Europa, memoria, conciencia y proyecto. Pasado, presente y futuro. ¿Qué sucede con la memoria? Que la herencia que hemos recibido del pasado, el espacio de experiencia, es una mezcla tan extraordinariamente compleja que es siempre frágil. Pensemos en nuestro pasado, nuestra tierra. ¿Cuántas herencias culturales se entremezclan de manera no siempre plenamente armónica? Por hablar del continente europeo, tenemos las dos grandes aportaciones fundamentales, que son la herencia bíblica, la herencia cristiana o judeocristiana, y la herencia del pensamiento de la Ilustración, de las luces. Ambos elementos son parte de nuestra herencia, pero el equilibrio entre los dos es un equilibrio inestable y frágil. Frágil es el adjetivo que usa Ricoeur. La fragilidad fácilmente da paso a la patología. Y de aquí viene la paradoja desconcertante, que en Europa, con frecuencia, lo que vemos es una patología de la memoria, que se presenta como una crisis de la memoria y de la tradición. Y dice él: tocamos aquí una paradoja desconcertante con frecuencia. Los pueblos y naciones de Europa sufren unas veces un exceso de memoria y otras veces un defecto de memoria. Amnesia o hipermnesia. Amnesia, hipermnesia. En el primer caso, hablando de la amnesia de Europa, Ricoeur, de la hipermnesia, hablaba de la situación en la ex Yugoslavia. Todavía en 1998 quedaba en pie algo de la antigua Yugoslavia. Hablando de Yugoslavia, de lo que quedaba entonces, con la guerra de los Balcanes en curso, dice: cada comunidad quiere recordar únicamente las épocas de grandeza y de gloria, y por contraste acordarse únicamente de las humillaciones sufridas. Son unas palabras de tremenda actualidad para la situación española. En el segundo caso, el de la amnesia, Ricoeur lo ilustra con la situación de los países de Europa, donde él percibía una deliberada voluntad de olvido. El intento deliberado por parte de instituciones europeas de ignorar el hecho religioso en la Constitución europea, en la creación del espacio común europeo. Ausencia de memoria o exaltación de la memoria. ¿Cómo se explica que se den simultáneamente estos dos fenómenos aparentemente contradictorios? Pues porque hay una relación degenerada, se ha pervertido la relación con la propia tradición. Dice él, cito literalmente: desgajada de la dialéctica entre espacio de experiencia
y horizonte de espera, la tradición se reduce a un depósito sedimentario petrificado que unos exaltan, convirtiendo en un ídolo, y otros se esfuerzan por esconder y sepultar porque es un impedimento y un estorbo. Es verdad. La tradición es siempre algo vivo, porque se nutre continuamente de esta relación entre el pasado, lo que fuimos, y lo que desearíamos ser. Desgajada de esta relación, la tradición se convierte en un fósil, y estos fósiles se exaltan y se convierten en ídolos, ídolos a los que siempre se sacrifican víctimas. Los ídolos, el culto de los ídolos siempre exige víctimas. La crisis de la memoria tiene que ver con la crisis del futuro. Se atribuye al presidente George Bush una frase, una de estas meteduras de pata épicas, que le decía: el futuro ya no es como antes, pero tenía razón. Y es que la crisis de la memoria afecta también a la crisis del futuro. El futuro pierde su capacidad de movilizar energías, de despertar iniciativas. Se vacía de todo contenido, el futuro, de objetivos significativos por los que merezca la pena luchar, o bien se forjan utopías imposibles, sueños imposibles, que destruyen toda voluntad racional de reforma. Y esto lo vemos también en nuestros días. Se renuncia al futuro como un proyecto común de una comunidad, o al contrario, en lugar del futuro se pone una utopía irrealizable. Tenemos así el desencanto respecto al futuro, que para muchos no tiene nada que ofrecer, especialmente para los jóvenes. Y esto es uno de los fenómenos más inquietantes en Europa: la ausencia de futuro para los jóvenes, de futuro laboral, de futuro familiar, de grandes empresas políticas, comparado con los abuelos que hicieron la revolución del 68, los jóvenes de hoy no tienen ninguna ilusión, ningún deseo de cambiar el mundo, porque no se les ha dejado. No se ven los grandes ideales que impulsaron, por ejemplo, el Tratado de Roma, la creación de la Unión Europea, con el deseo de superar la guerra. Los autores del Tratado de Roma habían vivido personalmente en la Segunda Guerra Mundial. Y es curioso que hayan ganado en Italia las elecciones dos partidos netamente, uno en el norte, la Liga Norte, otro en el sur, el movimiento Cinque Stelle, 5 estrellas, que han hecho de la renuncia del ideal europeo el principal motivo de la campaña electoral. La consecuencia inevitable, cuando la memoria se convierte en una situación patológica y el futuro se vacía de contenido, es el empobrecimiento del presente. El achatamiento sobre el presente, ausencia de iniciativas, de voluntad o posibilidad de dar lugar a un verdadero cambio de cosas. Cito de nuevo Ricoeur. Es así como asistimos un poco en todas partes en Europa a la privatización del deseo y de los proyectos, al culto del consumo a corto plazo. Se percibe sin dificultad un desinterés frente a toda responsabilidad cívica. Los individuos olvidan que la nación existe en virtud de un querer vivir juntos, una voluntad de vivir juntos, sostenida y ratificada por un pacto tácito entre ciudadanos. El individualismo, deplorado por muchos pero sin ser analizado, es sin duda el efecto de este movimiento de salida de la voluntad de querer vivir juntos y del contrato cívico que lo sanciona. Y en el caso de la Unión Europea
se manifiesta con toda su potencia. ¿Qué está sucediendo? Quisiera dedicar ahora, en los siguientes minutos de esta presentación, a hablar del presente. Hemos hablado de las patologías de la memoria, de la falta de futuro. Veamos un poco el presente. Algunos elementos, 4 pinceladas, 4 elementos muy simples de lo que está sucediendo en Europa. Porque lo que tenemos ante nosotros es un terreno nuevo. Una situación completamente nueva en la que faltan los puntos de referencia tradicionales, y esto genera sentimientos de angustia en mucha gente. Yo pienso en mis padres. El país y la sociedad en el que nacieron y crecieron ya no existe. Ha desaparecido. Y se encuentran perdidos. La España en la que ellos nacieron, sobre todo en el centro, era un país compacto, sin minorías. No había minorías políticas ni minorías religiosas. Y en el centro de España tampoco había minorías lingüísticas. Basta ir hoy por las calles de Madrid para darse cuenta de cómo ha cambiado el panorama. Un mundo tan radicalmente diferente en el espacio de tiempo de una vida deja a las personas sin puntos de referencia con los que orientarse. Y esto genera inestabilidad y aprensión y la tentación de regresar a un pasado que no existe. Veamos 4 aspectos de este mundo nuevo en el que estamos viviendo. La primera pincelada con la que describiría este mundo necesariamente usa un adjetivo que ha puesto de moda Zygmunt Bauman, el sociólogo, que es líquido. Un mundo líquido. Pero ya antes, en los años 90, Samuel Huntington, un politólogo americano, publicó un ensayo sobre el que se ha discutido mucho, llamado El choque de las civilizaciones. Lo que decía Huntington es que con la caída de los grandes bloques ideológicos, lo que estaba sucediendo es que la cultura iba a ser el nuevo elemento de confrontación entre bloques. No bipolar, sino entre distintos sujetos culturales. Los conflictos del futuro, decía él, y lo estamos viviendo ahora, tendrán lugar en torno a dinámicas culturales, no tanto las ideologías, sino grandes bloques o civilizaciones que, como las placas tectónicas, los continentes, entran en colisión unos con otros. Otro intelectual, en este caso es un búlgaro afincado en Francia, Tzvetan Todorov, que critica la tesis de Huntington, dice que lo que está sucediendo en el mundo es que hay una división de bloques no de tipo cultural, sino espiritual. Y dice, tenemos por un lado los países del miedo, el bloque de los países del miedo. ¿Quiénes son? El occidente rico, en el que vivimos nosotros, que domina el mundo, ha dominado el mundo hasta ahora, y que siente que su nivel de prosperidad y de bienestar se ve amenazado por una masa de países hambrientos. En segundo lugar, los países del apetito, China e India sobre todo, que son como adolescentes en plena etapa de crecimiento con un apetito insaciable que devoran todo lo que encuentran. Están acaparando los recursos materiales en todo el mundo. Y por otro lado, los países del resentimiento, que llaman mayoritariamente el mundo islámico, que no se sienten amados ni aceptados y que expresan su resentimiento hacia Occidente, a quien achacan todos sus males. Y tenemos los ingredientes para un conflicto perfecto. Países que viven bajo la amenaza del
ataques terroristas, de invasiones de inmigrantes que levantan muros cada vez más altos, países en pleno proceso de crecimiento voraz, inarrestable, y países del resentimiento. Y junto a estos, los países del hambre, los descartados, como los llama el Papa Francisco. Todo esto crea miedos, y bastaría mirar al cine para darse cuenta de cómo el cine refleja los miedos de una sociedad, de la sociedad rica. Miedo a las nuevas extinciones causadas no por las bombas atómicas, como en los años de la Guerra Fría, sino el miedo a la extinción de la especie humana a causa del agotamiento de las reservas del planeta, a causa del cambio climático, miedo a la extinción de la especie humana simplemente a causa de la contaminación, de una humanidad sumergida por montañas de basuras y de desechos, océanos contaminados por islas flotantes de plástico. Todo esto, que es cierto, genera miedo. Es muy significativo que el tema de la extinción de la humanidad aparezca en la literatura y también en el cine, lo decía antes. Cormac McCarthy, en la novela El camino o la carretera, The Road, que han llevado al cine, habla de un mundo destruido por una catástrofe de no se sabe qué tipo, en el que un padre y un hijo caminan hacia el sur, buscando el sol, buscando la vida. Jonathan Franzen, otro escritor americano, escribe una novela cuyo protagonista es un defensor fanático de la necesidad de limitar la reproducción para evitar la destrucción del planeta. Un movimiento en crecimiento. Hay que limitar absolutamente los nacimientos. Es una especie de neomaltusianismo del siglo XXI, porque no va a haber comida suficiente para todos. Tanto que hay filósofos que llegan a postular una extinción programada de la humanidad. Extinción programada, no simplemente como consecuencia de una catástrofe. Y el título del ensayo en el que defiende esta tesis es mejor no haber sido. Mejor no haber existido. Puesto que no podemos estar seguros de que quienes sean llamados a la vida gozarán de una felicidad que compense las penalidades que comporta la vida y que tendrán que aceptar, es mejor abstenerse de la reproducción, como algunas sectas de tiempos antiguos que postulaban la necesidad de evitar la reproducción, los espejos y la reproducción. Borges tiene un cuentito maravilloso sobre esta secta imaginaria, pero basada en postulados reales. Todas estas situaciones, claro, son simplemente datos anecdóticos y elementos extremos, pero esto está en el ambiente que respiramos y en el que nos movemos. En estos podemos ver miedos ancestrales del hombre, deseos incompletos y aspiraciones, sueños incompletos. Segundo aspecto, segunda pincelada de este territorio nuevo en el que nos movemos. Posthumano. Posthumano. ¿Qué quiere decir posthumano? Los progresos de la medicina son tales, y de hecho ya se están viendo, que nos van a permitir, están permitiendo ya superar la barrera de la especie.
Esta es la tesis de un escritor famoso, en este caso israelí, Yuval Harari, autor de un libro, un bestseller, que se llama Homo Sapiens, de animales a dioses, es el título, cuyo último capítulo se titula El fin del Homo Sapiens. El fin del Homo Sapiens. Y dice, al alba del siglo XXI, el Homo Sapiens está cruzando sus propios límites. Ahora veremos cómo los está cruzando. Comienza a romper las leyes de la selección natural, sustituyéndolas con las de la proyectación inteligente. Y esto es ya una realidad. De manera que, dice, es posible que nos estemos acercando a una nueva singularidad en la que todos los conceptos que dan significado e importancia a nuestro mundo, por ejemplo, yo, conciencia, responsabilidad, hombre, varón y mujer, amor, odio, se volverán irrelevantes. Lo que suceda más allá de este punto carecerá para nosotros de significado. Puede parecer una visión todavía futurística, pero el hecho es que es ya posible intervenir en el DNA de las ADN de las personas para corregir enfermedades genéticas. Si es posible intervenir en el ADN para corregir malformaciones genéticas, es posible también intervenir para crear personas con características determinadas, para diseñar seres humanos. Esto sucede ya en parte. Cuando en las clínicas de reproducción asistida se escogen los modelos de niños a partir de los padres. Un poco ha sucedido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Pero ahora es posible intervenir en la línea germinal para evitar determinadas malformaciones y dentro de muy poco para seleccionar determinadas capacidades. Quiero un niño que tenga estas capacidades. Un tema anticipado ya por un film muy famoso de los años 90, Gattaca, que es la secuencia de los aminoácidos del ADN. No solamente es posible intervenir en estos niveles, sino que es ya una realidad la posibilidad de implantar articulaciones y órganos biónicos, es decir, que están conectados directamente a terminales nerviosas. Una mano biónica que el cerebro puede mover. Un ojo biónico que por el momento permite ver solo en blanco y negro, pero que probablemente acabará permitiendo una visión correcta. O oídos biónicos implantados directamente en el cerebro. Todo esto parece ahora mismo ciencia ficción y sin embargo es ya una realidad. Tanto es así que hay quien propone, como Yuval Harari, que hemos llegado al límite de nuestra especie y hemos superado a la especie Homo sapiens. A partir de este momento, el proceso de la evolución de la especie humana será guiado por los hombres en lugar de ser movido simplemente por la selección natural. Todo esto es en realidad un abandono del hombre y de la historia, y se manifiesta en el fondo de tres maneras que vemos continuamente en torno a nosotros. O se va hacia el superhombre, personas con capacidades mejoradas, con una visión mejor, con un oído mejor, con mayor fuerza muscular, con mayor capacidad intelectual, con mayor capacidad de resistencia al dolor. Piensen lo que significaría esto para los ejércitos, el tener supersoldados inmunes a la fatiga, al cansancio, al dolor. El Robocop famoso podría ser realidad.
Para otros, en cambio, el abandono del hombre es el retorno a la naturaleza, es el ecologismo radical, o bien la disolución del hombre en Dios que da lugar al fundamentalismo. Son tres modos de abandonar al hombre, tres modos de huir de la historia, es decir, del tiempo, del espacio de experiencia y del horizonte de espera, tres modos de huir de la historia, refugiándose o en lo instantáneo, que es la máquina y la técnica, o los ciclos eternos de la naturaleza, o bien, en el caso de la mística, el éxtasis más allá del tiempo y de la historia, que es lo que hace el fundamentalista cuando se somete a una divinidad desencarnada e irracional. Todo esto lo tenemos a nuestro alrededor. Es la segunda pincelada de la que hablaba. Tercera, la cultura digital. El mundo de las nuevas tecnologías de la comunicación está íntimamente unido a lo que decimos. Todos tenemos ante la vista el aumento que ha habido en los últimos años del uso de aparatos inteligentes. Smartphone significa teléfono inteligente, que nos permiten estar continuamente conectados a la red. El lema de las Olimpiadas de Invierno de Pyeongchang este año eran Passion y Connected. Corea es uno de los grandes polos tecnológicos en el este de Asia, es la casa madre, la patria del Samsung, y Connected. Todos conectados, constantemente conectados. Basta tomar el autobús o el tren. Todos están mirando los celulares, están escribiendo, están intercambiando mensajes. Todavía se ve alguno que lee un libro en el autobús, pero nuestra vida pasa a través de las redes. Esto no es simplemente un teléfono, esto es un depositario de mi identidad individual y colectiva. Aquí tengo las fotos de mi familia, de mis sobrinos, las fotos de mis actividades, de mi parroquia, todos mis contactos, los cumpleaños, los grupos de los que soy parte. La mayor tragedia es perder el celular, porque es realmente verse privado de la identidad. Estamos interconectados, y aunque uno no quiera. Todos estos cambios, el progreso que han introducido los teléfonos inteligentes no es simplemente cuantitativo, no es solamente que sean mucho más capaces y más potentes que los primeros celulares que usamos hace 20 años, sino cualitativo. Esto ha modificado nuestra manera de relacionarnos con la realidad y entre nosotros. La cultura digital no es simplemente un conjunto de medios técnicos a mi disposición, es un ambiente en el que estoy viviendo. Están influyendo en nuestra capacidad de percibir la realidad. Estos aparatos se han convertido en colectores de medios. Si ustedes se fijan en los adolescentes, ven la tele aquí, ven las series de televisión aquí, no ven la tele en casa con los padres. La televisión se ha convertido en el instrumento de la tercera edad, o las pantallas con informativos de 24 horas en los aeropuertos y en las estaciones. Esto no es un proceso tecnológico, es un proceso cultural. Está cambiando nuestra manera de relacionarnos. Es una cultura convergente que nos empuja a interactuar con contenidos, a crear conexiones, a usar las tecnologías como territorios nuevos que exploramos. No son simplemente medios, sino son territorios en los que vivimos.
Estamos viviendo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las listas de chat de WhatsApp. No son prótesis como eran antes. El teléfono era una prótesis que me permitía hablar de lejos. Esto es una atmósfera que me rodea. Y esto, naturalmente, cambia la manera de relacionarnos. Piensen solamente lo que significa para nosotros, habituados a homilías de, digamos, 10 minutos. Cómo a captar la atención de un público que está habituado a videoclips de no más de 2 minutos. Si dura más de 2 minutos, con el dedo van hasta el final del vídeo para que pase rápido, para ver cómo termina. Cómo captar la atención de un público habituado al formato del videoclip, de la interacción continua. Por esto digo que el cambio es cultural, no es simplemente tecnológico. Es un territorio nuevo, para nosotros desconocido. Nosotros somos migrantes. Los que vienen detrás son nativos digitales. Nosotros llegamos a este territorio digital ya grandes. Sus nietos, mis sobrinos, han nacido en él. No conocieron un tiempo en que no había teléfonos celulares. Y se extrañan, se preguntan cómo era posible comunicarse cuando no había celulares. ¿Cómo hacía uno? Somos emigrantes que hablamos con dificultad el lenguaje nuevo. Ellos lo han aprendido como lengua materna. Esto crea una diferencia no generacional, sino cultural. Y hace también que nos sintamos perdidos. Cuarta pincelada, el futuro de la fe. ¿Cuál es la situación de la fe? También aquí nos encontramos en un ambiente profundamente cambiado. Todos los indicadores tradicionales de práctica religiosa descienden. Descienden los números de bautismos, de confirmaciones, de matrimonios, de vocaciones al sacerdocio, vocaciones religiosas, cierran casas religiosas, cierran seminarios, hay que agrupar parroquias. En Europa las iglesias cierran y se plantea el problema del destino de los templos desconsagrados. ¿Qué es mejor, convertirlos en gimnasios, en restaurantes o en mezquitas? Esta es la alternativa fatal a la que se enfrentan muchas diócesis en el norte de Europa. Y antes o después acabará sucediéndonos a nosotros. No es verdad que la fe se esté perdiendo o que la Iglesia haya dejado de crecer. No es cierto. Si uno mira el resto del mundo, en realidad la realidad es muy diferente. En Corea, por ejemplo, los católicos son una minoría del 15% aproximadamente. Y los planes pastorales de la Iglesia coreana, en la Agenda 2020, del 2020, se han propuesto como objetivo llegar a un 20%. El presidente de la República es católico. Era una minoría insignificante perseguida hace tan solo 100 años. En la India, donde los católicos son todavía una minoría, tienen sin embargo una influencia enorme gracias al sistema de escuelas y de universidades. En África la Iglesia crece de manera tumultuosa y desordenada, pero crece. Los cristianos son mayoría en África. Y en América Latina, con todas sus dificultades. No pretendo decir que todo vaya bien, sino que el panorama global es muy diferente. Pero, fijándonos en el caso de Europa, nos preguntamos qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué hay esta aparente pérdida de fe? Iglesias cada vez más vacías, con gente cada vez mayor. Parece como una vela que se va apagando lentamente. Algunos dicen esto es consecuencia del proceso
de secularización que es connatural a la modernidad. La modernidad significa necesariamente la desaparición progresiva de la fe de la esfera pública. Un sociólogo de la religión como Peter Berger demuestra que esto no es así. La modernidad no tiene por qué llevar necesariamente un proceso de secularización. Dos hechos demuestran que no es así: el aumento del pentecostalismo en todo el mundo y el aumento del fundamentalismo islámico en países que tenían una tradición secular, como Túnez, por ejemplo, o Argelia. La conclusión, dice Berger, es que, el famoso Peter Berger, el rumor de ángeles, es lo que la modernidad ha fomentado no es la secularización, sino el pluralismo religioso. El factor nuevo al que nos enfrentamos, y eso lo vemos nosotros aquí en nuestras calles, es la pluralidad de opciones en la oferta religiosa. Que, claro, esto pone en crisis un modelo de transmisión de la fe que se basaba sobre todo en la inercia histórica. Se era cristiano porque aquí todos eran cristianos. El domingo se iba a misa porque todos iban a misa. Y el que no iba a misa era el raro. Y hoy es al revés. Nadie va a misa. Y el que va a misa el domingo es el rarito. El desafío de nuestro tiempo, dice Berger, no es que hay poca religión, sino que hay demasiada. Este es el tremendo desafío, dice él, para la teología y las creencias religiosas de la gente ordinaria. En otras palabras, dice él, a las creencias tradicionales se sustituyen preferencias religiosas. Y esto es lo que vemos en la gente que vive a nuestro alrededor. La diferencia está en la elección selectiva. La modernidad no significa que desaparezca la religión, solo que ocupa un lugar diferente en la experiencia y en la imaginación de las personas. Más precisamente, lo que la modernidad ha hecho ha sido provocar un desplazamiento de la experiencia religiosa hacia la esfera personal, hacia la esfera íntima. ¿Significa esto que no tenemos nada que hacer nosotros con la Iglesia, con sus instituciones, sus elementos visibles, sus parroquias, seminarios, casas religiosas? No. La religión se orienta en sentido agustiniano, en sentido místico. Agustín habla de un Dios que es más íntimo que mi propia intimidad. Las experiencias y las propuestas místicas o pseudomísticas atraen. Pero nosotros tenemos también una propuesta mística, una espiritualidad interior. Hay un filón inexplotado en la Iglesia. Habrá que interceptar la demanda, porque en el fondo es una demanda, no una demanda de mercado, pero una demanda espiritual, con las propuestas que tenemos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ante este panorama caben dos opciones, y son las que vemos en nuestros días, significativamente representadas en dos libros publicados recientemente en Estados Unidos, que se han convertido también en autores de superventas. Uno es el que ha escrito Rob Dreher, se llama La opción Benedicto, The Benedict Option. Subtítulo: Una estrategia para los cristianos en una nación postcristiana. Y el segundo es el libro de un jesuita americano, James Martin, Building a Bridge, Construyendo un puente. Y el subtítulo es Cómo la Iglesia Católica y la comunidad LGTB pueden entrar en una relación de respeto, compasión y simpatía. Dos modelos muy diferentes. El libro La opción Benedicto dice que tenemos que hacer como hizo San Benito
cuando el Imperio Romano se hundió. Ante el hundimiento de una civilización y la imposibilidad de salvarlo, lo que hizo San Benito fue refugiarse en ciudadelas puestas en lo alto. De hecho, los grandes monasterios benedictinos están todos puestos en lo alto de un monte. Como la ciudad puesta en lo alto, como un faro en la noche oscura de la historia, como el arca de Noé en el que se salvará la cultura, la civilización, el saber del pasado, mientras llega la inundación que arrasará nuestro mundo, de la cual se ven ya los primeros síntomas. Ante el nuevo diluvio que va a destruir la cultura y la civilización tal como la conocemos, dice él, hay que tomar la opción de San Benito, refugiarse en lo alto del monte. ¿Qué dice James Martin? James Martin dice, en un mundo tan radicalmente diferente del nuestro como es la comunidad LGTB, lesbian, gay, bisexual, transgender, etcétera, porque se añaden nuevas letras a este acrónimo, hay que tender puentes. No significa dar una aprobación moral, pero hay que tender puentes. ¿Es posible acoger a estas personas? Sí, no solo posible, es necesario. Acogerlas en su humanidad, con sus heridas, con sus esperanzas, con sus dramas. Son dos modelos diferentes. Yo creo que la tentación de refugiarse en lo alto, aunque parezca de momento la salvación, es una equivocación histórica. Yo me quedo con la figura de Federico Zanam, el fundador de las conferencias de San Vicente de Paúl, que era profesor en la Universidad de la Sorbona, que hizo suyo este lema: hay que pasar a los bárbaros. La Iglesia, decía él, está siempre pasando a los bárbaros. La caída del Imperio Romano, lo que hizo la Iglesia no fue solo refugiarse en ciudadelas puestas en lo alto, sino ir a los bárbaros, a Genserico y a Atila y a los jefes bárbaros, y a través de una acción paciente y perseverante, realizar una nueva síntesis, que es la que ha dado lugar a Europa. Es inútil lamentarse por los tiempos pasados. Los tiempos pasados siempre son más bellos en la memoria y en el recuerdo de quien nos vivió que en la realidad. Yo creo que ninguno de los presentes se cambiaría, si pudiera, por la generación de sus padres o de sus abuelos. No renunciaríamos a lo que tenemos hoy, aunque idealicemos el pasado. Y San Agustín escribe a propósito de esto, de la nostalgia de los tiempos pasados, una página bellísima, cuando dice: encuentras personas que protestan de los tiempos actuales y dicen que fueron mejores los de nuestros antepasados, pero estos mismos, si se les pudiera situar en los tiempos que añoran, también entonces protestarían de los tiempos que les tocó vivir. En realidad juzgas que esos tiempos pasados son buenos porque no son los tuyos. Y es verdad. En lugar de llorar por los males de nuestro tiempo, pasemos a los bárbaros. Hablemos de desafíos, no solo de peligros y de amenazas, que es lo que dice el Papa Francisco. Basta sentirse siempre como una especie de fortaleza asediada, siempre defendiéndose, como el poblado de Astérix, siempre rodeado de enemigos. Es verdad, en la mayor parte en Europa los cristianos somos una minoría culturalmente marginada, que lleva el peso de una mayoría todavía formalmente cristiana, sociológicamente cristiana, pero perezosa en su vida de fe. Este es el diagnóstico que hacía el cardenal Martini
en la última intervención en el Consejo Pontificio de la Cultura y subrayaba las ventajas de esta situación, de una minoría que, siendo minoría, puede ser más incisiva. Decía él, la única minoría capaz de dar esperanza en un mundo como el nuestro, de modo coherente y respetuoso con la dignidad de la persona. Una situación de minoría que hace de nosotros sal y luz, la ciudad puesta en lo alto. Y creo que en este contexto la misión más importante que tenemos nosotros los cristianos es la de salir del inmanentismo en su doble dimensión, vertical y horizontal. Salir del inmanentismo, como diría Papa Benedicto XVI, significa despertar la búsqueda de Dios, que es el origen de la cultura europea. La búsqueda de Dios, no el hallazgo o la posesión, sino la búsqueda. Como primer paso de la evangelización, decía él, tenemos que tratar de mantener viva esta búsqueda. Debemos preocuparnos de que el hombre no descarte la cuestión sobre Dios como cuestión esencial de su existencia. Preocuparnos de que acepte la pregunta y la nostalgia que en ella se esconde. Y en segundo lugar, con Papa Francisco, salir del inmanentismo horizontal, el inmanentismo que cierra a las personas en sí mismas, el veneno amargo del inmanentismo, lo llama él, el salir de uno mismo. Mantener viva la pregunta por Dios y la nostalgia que conlleva, la apertura a los demás, creo que son el paso de la primera evangelización. La cuestión del sentido, irradiando en la sociedad la inquietud por la búsqueda del sentido y de la vida. Es verdad, estamos en un punto de inflexión de la historia, es el parto de un mundo nuevo. Nos gustaría saber cómo es, poder cartografarlo ya y saber exactamente qué es lo que nos espera. Tendremos que seguir moviéndonos un poco a tientas. Y termino hablando del futuro de nuevo con Ozanam. La esperanza. El fallo de muchos cristianos es que esperan poco. Es creer frente a cualquier ataque, frente a cualquier obstáculo, en la ruina de la Iglesia. Son como los apóstoles en la barca durante la tempestad. Olvidan que el Salvador está en medio de ellos. Y con el Concilio Vaticano II, de una cosa podemos estar ciertos: se puede pensar con razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Muchas gracias. Eskerrik asko. Ser de letras tiene esto. Muy bien, a ver, ¿quién desea? Tú. No podía ser menos. Bueno, muchas gracias, Monseñor Melchor. La verdad que ha sido una conferencia, yo creo que muy pensada, trabajada, con temas muy complejos, muy difícil de analizar, porque hablar de la memoria del pasado, la conciencia del presente, del futuro, son muchos temas, ¿no? Y bueno, pues es difícil entrar en profundidad en todos, ¿no? Por comentar, ¿no?, algo que me parece interesante,
hablando un poco de la historia, porque en definitiva estamos hablando de la historia, ¿no? Y lo mismo que ha citado el autor de Yuval Noah Harari, él, por ejemplo, dice que la historia es un estado caótico de segundo orden, por diferenciar un poco los estados de primer orden, como la meteorología, donde el ser humano es imposible que de alguna manera modifique lo que tiene alrededor, ¿no? En cambio, los estados caóticos de segundo orden, como es el nuestro, como es la historia, pues hay pequeñas cosas que nosotros vamos haciendo para que la historia funcione. Pero funciona un poco, como decía también Nash, ¿no? Un poco el famoso matemático de aquella película, ¿no? Sí. De La mente prodigiosa, ¿no? Que trabajó sobre las probabilidades, ¿no? La teoría de juegos, y que hoy en día prácticamente todas las disciplinas trabajan sobre estas teorías, ¿no? Sobre la teoría de juegos, ¿no? Tanto a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel tecnológico, porque las cosas nunca son como nosotros prevemos que van a ser, ¿no? Sino que es ese estado caótico de las cosas, ¿no? Es decir, nosotros creamos, tenemos ideas, hacemos proyectos, pero muchas veces no surgen como nosotros pensamos, ¿no? Harari, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en 1912, ¿no? Un pequeño grupo bolchevique iba a cambiar la historia, ¿no? Toda la historia de Europa, ¿no? Eso era impensable, ¿no? O a nivel global, como estabas comentando hace un momento, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que en Estados Unidos una estafa piramidal, como era el Lehman Brothers, pudiese acabar con la economía de todo el mundo, y crear un caos económico global, ¿no? Entonces, este estado caótico, ¿no? De estas pequeñas cosas que nosotros hacemos y que nosotros intentamos que la historia funcione bien y que nuestra tecnología sea lo mejor posible, y no solo la economía, sino el pensamiento científico, el pensamiento religioso, el pensamiento social. A veces nos encontramos que hoy en día es muy difícil, ¿no? de plantear esto, ¿no? De plantear una salida realmente real, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya para concretar un poco, pensando en Europa, Europa está en un estado ahora que no somos ya casi nada, ¿no? Es decir, si nosotros hablamos de tecnología, la tecnología está, como has comentado tú, está en Corea, o está en Estados Unidos, ¿no? O incluso ahora pues va a estar en China, ¿no? A nivel global, a nivel de poblaciones, pues las poblaciones grandes son las que dominan, ¿no? Entonces tenemos China, tenemos la India, el sudeste asiático, pues que es, bueno, pues unos miles de millones que no tiene nada que ver con los 350 millones europeos, ¿no? Es decir, de los 7.000 millones que somos ya en el mundo, realmente Europa nos viene un poquito de tarta muy pequeña, ¿no? Es decir, somos muy poco de población para intentar crear algo grande, ¿no? Entonces, a nivel tecnológico estamos atrás, a nivel de economía, pues tampoco somos los mejores, a nivel social, pues tenemos unos problemas muy complejos, tenemos la inmigración que viene, ¿no? Toda África que nos está viniendo aquí, ¿no? Es decir, tenemos muchos problemas, ¿no? Entonces, de todo esto caótico, ¿no? De todas estas posibilidades que tenemos en Europa, de qué es lo que podemos hacer nosotros en Europa, pues mi pregunta es, ¿cuál sería, bueno, esos pequeños cambios que pueden dar una solución de ilusión, de optimismo, a esta Europa que creamos nosotros? Si yo tuviera una respuesta, me haría rico. Yo creo que no la hay. Hay dos cuestiones, me parece. Una es los acontecimientos históricos suceden porque tienen que suceder o son el resultado de decisiones personales. Estos movimientos, cambios históricos de época, como el que estamos viviendo, suceden porque tenían que suceder. Lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias de fenómenos colocados hace 250 años, o en cambio es posible identificar grupos muy selectos con mucho poder que los pilotan. Yo creo que hay un poco de cada cosa. Hay una especie de tectónica de placas en la historia. Son fenómenos históricos que duran siglos. Estamos experimentando ahora las últimas consecuencias de fenómenos de hace 200 años. Lo que pasa es que los fenómenos históricos tienen como unidad de medida el siglo. Y nosotros vivimos una vida muy corta como para poder percibirlo todo.
en el arco de una vida es posible ver a veces algunos de estos cambios, pero no entender por qué. En algunos sitios han pasado de la edad de hierro a la edad tecnológica. En algunos pueblos a principios del siglo XX vivían prácticamente en la edad de hierro. En los años 80 había ya teléfono, alcantarillado, luz eléctrica, etc. Pero entender las derivas de la historia son difíciles. ¿Qué podemos hacer nosotros en estos fenómenos? ¿Podemos pilotar la deriva de las masas continentales? Bueno, yo creo que sí, y la historia muestra que muchas veces una minoría muy decidida y muy convencida ha dado lugar a grandes cosas. Un grupo de 12 judíos de provincia, asustados por la muerte del líder, dan lugar a un movimiento que llega hasta hoy. No es la única vez que se han producido fenómenos similares. Ha habido acontecimientos inesperados que han cambiado la historia. Es verdad, la crisis económica del 2008, de la que estamos apenas saliendo, tuvo como desencadenante, como detonador, algunas acciones muy fácilmente identificables, decisiones de algunas personas que provocaron después un efecto dominó impresionante. De manera que yo creo que sí, que es posible la acción de personas individuales. ¿Qué hacer? Bueno, aquí ya es donde está lo difícil. Pero a mí me parece que lo que decía el Papa Benedicto es importante, mantener viva la nostalgia de Dios, mantener viva la búsqueda de Dios, no la posesión de Dios, sino la búsqueda de Dios. Nosotros somos creyentes, bueno, al menos yo lo espero, y creyente es un participio de presente, es uno que está creyendo, no uno que ha creído una vez y ya le vale para siempre, sino uno que está creyendo, y que está creyendo significa que está buscando, y por eso puede entender la búsqueda a veces a oscuras de uno que no tiene fe o no cree, pero va buscando, y esto me parece que es lo más importante. Mantener viva la nostalgia de Dios, el sentido de la búsqueda de Dios. Y por lo demás, esperar que surjan entre nosotros personajes que cambien la historia, porque los ha habido. En cada generación hay surge un Francisco de Asís y cambia la historia. Francisco de Asís cambió la historia de Europa, cambió la historia del arte, ha cambiado la manera de percibir la misma figura de Jesús, el pesebre, el Belén, la devoción a Cristo crucificado, la han difundido los franciscanos, han cambiado Europa. ¿Alguna otra pregunta o consideración? Me ha parecido muy interesante ¿se escucha? La conferencia. Creo que va relacionado un poco con el tema que llevamos escuchando varios días en los medios de comunicación. Todo este tema de Facebook, que por tema, bueno, no voy a repetir la noticia que llevamos escuchando varios días. Y hay un tema que es importante, que es el algoritmo, que también lo ha dicho el anterior. Y es que al final, lo queramos o no, a lo mejor los que estamos aquí, ya de una generación post medio de comunicación y nos pilla un poco lejos, ahora me ha hecho gracia porque he visto un móvil de estos antiguos, cuando salía esta mujer que le estaba sonando el teléfono. Esto lo viera ahora un joven, no voy a decir de 15 años, de 30 años, dice, vaya móvil más antiguo.
Diría, ¿eso cómo funciona? La cuestión es que dentro del algoritmo, me refiero a eso, hablaban de que en las elecciones pues habían buscado a través de Facebook, hacen un algoritmo y la inteligencia artificial ya empieza a mirar y se ha llegado a manipular, hablan de elecciones, de votos y muchas cosas. Yo creo que el problema, no lo sé, ahora mismo en Europa y en la parte occidental de nuestro mundo, digamos, en la parte desarrollada de nuestro mundo, es que del algoritmo ha desaparecido Dios. Dios entendido como nosotros entendemos que somos seguidores de Jesucristo, para sustituirlo por otros dioses paralelos o como lo queramos llamar, ese tipo de dioses. Entonces, mi pregunta, claro, ojalá tuviéramos respuesta a todo esto. La Iglesia dentro, ¿cómo podríamos incluir este algoritmo? Porque creo que has hablado de los móviles, tal, pero creo que andamos muy perdidos en el tema de los medios de comunicación. Me ha parecido interesante lo que hablaba claro, es interesante ver cómo ahora mismo tenemos grandes capacidades médicas, de que nos pueden poner hasta una oreja si es necesario. Pero sin embargo, yo creo que es la época, incluso de los mismos jóvenes que lo has dicho tú, cuando más miedo hay a cualquier cosa, miedo a cualquier cosa, miedo hasta al azúcar. Sí, miedo hasta al azúcar, porque vean 3 veces en Instagram que un yogur tiene 3 terrones de azúcar, y ya 3 terrones de azúcar en un día, eso produce un desgaste absoluto. Entonces, dentro de todo ese, claro, mundo no sé si cibernético, cultural, el problema es que nosotros, la Iglesia, nos hemos desconectado. Claro, es complicado ahora reconectarnos a ese algoritmo, volver a meter dentro de, digamos, de las tangentes, la tangente de un Dios que es Cristo, que era un carpintero. Bueno, gracias por esta reflexión. Los algoritmos salen mucho en las noticias últimamente. Hace poco hubo una pequeña crisis en la bolsa y lo explicaron diciendo que el algoritmo lo había provocado un algoritmo que estaba mal tarado, ¿no? Los coches de conducción automática en el fondo están funcionando con algoritmos, es decir, una serie de parámetros muy complejos, recopilan una cantidad enorme de datos y un algoritmo los organiza. Pero ha habido un accidente causado por un coche automático que ha provocado la muerte de una señora. Han suspendido todas las pruebas. Bueno, es una suspensión temporal. Dentro de 2 semanas, cuando ya no se hable, volverán a hacer pruebas. Y esto lo veremos cada vez más. Un algoritmo es una fórmula muy compleja a la que se delega la toma de decisiones cuando son decisiones de tipo reiterativo y mecánico. En la bolsa, por ejemplo, ¿no? Si sube más de tanto o baja más de tanto, entonces compra o vende con una serie de condiciones. Pero son puras fórmulas matemáticas y son algoritmos muy complejos que ha diseñado alguien. Son los mismos algoritmos que hacen que en Google, cuando yo hago una búsqueda, me dé el primer resultado de una página u otra. Esto se puede retocar y se puede manipular. En el fondo es delegar a las máquinas cada vez más decisiones. Pensemos lo que significa en un hospital el triage. Triage es en emergencias la selección. En circunstancias ordinarias no sucede nada, pero cuando hay una catástrofe hay uno que tiene que decidir la prioridad. Código rojo, código verde, código amarillo. O sea, a este hay que atenderlo inmediatamente. Este es grave, pero puede esperar. ¿Qué tal si delegamos eso a una máquina? Cada vez más esto sucederá. Las máquinas, los vehículos de conducción autónoma están programados, pero ¿qué hacer en un caso en el que tiene que decidir si
chocar contra otro coche provocando la muerte probable del pasajero, del vehículo propio y del siguiente, o bien desviar y atropellar a un peatón. ¿Cómo tomará la máquina esa decisión? Simplemente basándose en cálculos estadísticos, mejor que muera uno solo que mueran tres, o diciendo mejor que mueran 3 ancianos que un joven, porque el joven tiene más posibilidades. Todo eso dependerá del algoritmo que hayan introducido. ¿Cómo introducir a Dios en un algoritmo? No hay posibilidad. Dios está en la conciencia de cada uno. Y en cuanto a la cultura digital en la que estamos, es verdad, estamos a veces lejos de estos mundos. Pablo VI hablaba del divorcio entre la fe y la cultura. El divorcio entre la fe, entre la Iglesia y estos mundos, con los que no hemos entrado en relación porque los veíamos extraños, hostiles, y para defendernos lo mejor es rechazarlos. Y si los usamos los medios, pero como sin haber comprendido verdaderamente el lenguaje y la gramática que está detrás. Es como uno que habla inglés, como si hablara en español, pero poniendo palabras en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas de las páginas web de nuestras parroquias son como el tablón de anuncios que ve en la puerta, solo que puesto en internet. Una cosa horrible, hecho por alguien con buena voluntad, pero muy primitivos. ¿Y eso por qué es? Porque en realidad lo que no hemos entendido es la lógica que hay detrás. ¿Cuál es la lógica que hay detrás? La interacción. Un sitio tiene que permitir la interacción, si no es mejor que no lo tengas. Un sitio web en el que pones información, bueno, es como el tablón de anuncios que había en la puerta de la entrada para avisos parroquiales. Pero claro, entrar en esta lógica de interacción requiere de momento mucho tiempo. Un ejemplo, el obispo auxiliar de Los Ángeles se llama James Barron. Empezó haciendo videoclips sobre cuestiones de fe, los ponía en YouTube, hablaba de cuestiones de vida de la Iglesia, dudas de fe, etc. Naturalmente esto provocaba una cantidad enorme de comentarios y de reacciones, y él dice, empezaba a responder a las preguntas que le llegaban. Al final eso le ocupó tanto tiempo que tuvo que dejar la parroquia y dedicarse exclusivamente a esa actividad. Son personas que escriben desde todo el mundo planteando verdaderas cuestiones personales y problemas de fe. Ahora, él decía, no nos engañemos, esto no va a sustituir nunca el encuentro personal entre dos personas. Puede preparar el terreno, pero al final tiene que llevar a un encuentro cara a cara. Pero efectivamente es una manera, no es simplemente un medio de comunicación, es un terreno. Sí. A mí me ha pasado como a Luther King, allá en el famoso discurso, que me he despertado y creía que estaba en el año 999 con su discurso. Me lleva un susto. Europa tiene muchos problemas, pero mi madre murió con 96 años y pasó la Segunda Guerra Mundial, los definitivos problemas de la Primera y la Guerra Civil Española, y se sentía muy fuerte. Creo que los europeos nos estamos sintiendo muy fuertes con todo lo que estamos pasando, al menos eso espero. Que no encontramos personalidades de Gasperi y de Adenauer, sí, efectivamente, y que Giscard d'Estaing en la Constitución Europea se olvidó de la religión, es muy triste también. Nos hace fuertes este sistema. Segundo aspecto. Estamos discurriendo en Berkeley,
estamos con la ingeniería alemana y estamos produciendo en China. No nos estamos separando tanto entre los pueblos, entre los países, entre las diversas formas de pensar y de actuar. Somos un mundo muchísimo más permeable que éramos hace muchísimos años. Último tema. Entre Dios y el pueblo, la religión, religare. Estamos perdiendo religare, estamos perdiendo religión, pero nos queda Dios y nos queda el sujeto, el actor, el hombre, la mujer. Esto es lo que está pasando. Y por fin y definitivamente creo que el gran proyecto religioso que también hemos perdido ha sido el ejemplarizante. Estamos perdiendo el ejemplo, que estamos dando mal ejemplo. ¿Por qué triunfamos la gente de la religión católica cuando salimos al mundo y se explicaba la religión como un bien que yo daba por nada, porque era religioso y porque tenía a Dios por testigo? Este ejemplo de la religión lo hemos perdido y era nuestro gran sistema, nuestro gran Dios. Perdón. Bueno, gracias por los comentarios. Es verdad, es un mundo interconectado. Las etiquetas de los trajes que llevamos todos ponen hecho en cualquier otro sitio. China, Vietnam, Filipinas, Indonesia. Estos celulares es patente americana, producido en China, o en Vietnam, o en Singapur. Y a medida que van creciendo económicamente estos países, se desplazan hacia mercados cada vez más baratos. Bueno, esto es verdad, es parte de un mundo que está interconectado. Y las modas, sobre todo entre los jóvenes, son las mismas en Santiago de Chile y en Shanghái. Visten las mismas marcas, usan los mismos celulares, las mismas costumbres. Esto ha provocado una unificación como nunca antes. Pero al mismo tiempo se produce un despertar de la identidad local, porque una cultura global iguala todo y deja sin puntos de referencia y crea inestabilidad. Y por eso se habla de glocal, que es global y local, el surgimiento de identidades locales fuertes, el resurgir de costumbres que estaban olvidadas, en un revival de tradiciones populares que habían quedado olvidadas, que se ve también en formas de religiosidad popular. Por ejemplo, las cofradías de Semana Santa tienen una fuerza ahora como nunca han tenido. No creo que todos los que participen lo hagan movidos por una fe profunda, una fe sincera, a veces porque es parte de las tradiciones de lo nuestro, ¿no? Esto explica también en una cultura universal la necesidad de algo que identifique, que distinga. Y por otra parte, la religión que es relegar, yo creo que no es que desaparezca, es que cambia de lugar. Se vuelve más interior. Se vuelve más interior. Es verdad, para muchos la religión ahora es una cuestión muy personal que yo me gestiono como me parece a mí, que a nosotros nos parece mal, pero lo que hay es una demanda de interioridad y de autenticidad en la experiencia religiosa. Y bueno, para mí yo creo que es el terreno ideal. Sé que suena mucho como a cosas de New Age, lo de buscar dentro de uno mismo, el maestro interior, pero San Agustín habla así. San Agustín no dice busca a Dios fuera, sino busca a Dios dentro.
Buenas tardes, monseñor. Gracias por la exposición. Yo quería dos conceptos, uno desde el teológico y otro desde el filosófico. El teológico quería traer a colación a un contemporáneo de Ricoeur, como es Edgar Morin, cuando dice que la complejidad es compleja en su teoría. Para que exista complejidad tiene que hacerse o se tiene que divisar una simplicidad. ¿No cree usted que la simplicidad desde lo teológico tiene que estar en manos de Dios? No nos podemos complicar, sino que nos tenemos que dejar a su libre designio, la construcción del hombre, en ese libre designio de construirse. Y en cuanto a lo filosófico, con mucho respeto, ¿no cree usted que la Ilustración fue un niño concebido en el que con dos revoluciones industriales ha querido dar a luz, y ha sido ahora cuando esa Ilustración ha dado a luz a un niño en esta revolución tecnológica, y esa madre, que es en este sentido la Iglesia, tenga que cuidar a ese hijo? Digo madre porque Europa se construye con el cristianismo. Gracias. Bueno, comienzo con esta última. Digamos, si he entendido bien, dice que la actual revolución tecnológica, la cuarta revolución de la que se habla, es el parto de un embarazo que ha durado 200 años. Bueno, entre medias ha habido varias revoluciones. Ha habido revoluciones burguesas y revoluciones obreras, y ha habido mucha sangre derramada en Europa. Pero indudablemente la Ilustración es parte de nuestro espacio de experiencia. Es parte del ambiente cultural en el que hemos vivido y en el que hemos crecido. Benedicto XVI, hablando de la relación entre el cristianismo y las luces, la Ilustración, el espíritu de la Ilustración y de la modernidad, decía que el Concilio Vaticano II había sido el gran intento de reconciliación de la Iglesia con la modernidad. La Ilustración hizo su aparición con un deseo explícito de aplastar a la infame, écraser la infame, que era acabar con el oscurantismo que representaba la Iglesia. Y la Iglesia se defendió naturalmente, soñando con la vuelta al antiguo régimen, al absolutismo, etc. Pero el intento de reconciliación ha sido el Concilio Vaticano II. La Ilustración ha sido un proceso de crítica de la religión similar, dice él, al que llevaron a cabo los profetas de Israel con la religión de Israel para purificarla de la tentación de construir una religión nacional y abrirla, precisamente por la dimensión racional, a todos los pueblos. Es un análisis muy interesante. Ha habido diversos momentos de Ilustración y el correspondiente es la acción de los profetas, de los grandes profetas. De manera que ha sido un momento de purificación de la religión que era necesario, doloroso y hecho a veces mal, pero al final hemos llegado a una síntesis. Y esto es un patrimonio que creo que tenemos que salvar. Y creo que es verdad que a veces quizá nos toque a nosotros salvar lo mejor de la herencia de la Ilustración. Después de todo lo que nos hizo sufrir, salvar lo mejor, es decir, un proyecto racional, un proyecto de razón. No es ningún misterio que la razón, una razón abierta,
ha sido el gran tema del pontificado de Benedicto XVI. Y en cuanto a la primera cuestión, complejidad y simplicidad, bueno, San Francisco diría que es todo muy simple. Dios es y basta. Dios es, basta. Basta que Dios sea, no hace falta nada más. Pero Chesterton solía decir que en las discusiones teológicas, cuando le tocaba argumentar para decir por qué la Iglesia sostenía esta posición en esta cuestión determinada, sus contrincantes ateos le decían, no, no puede ser así, tiene que ser todo mucho más simple, Dios es muy simple. Y cuando daba una razón muy sencilla decía, no, no puede ser una cosa tan simple, tiene que ser algo más complejo, más elaborado. Bueno, pues, muy bien, bueno, se nos ha agotado el tiempo, ha llegado el final. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y tendremos ya el próximo mes la próxima cita de este ciclo de conferencias sobre Europa de la Fundación Catedral Santa María, de la Facultad de Teología y de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. 1.000.000 de gracias, Melchor. Muy bien. Gracias. Gracias.